Buenas noches a todos mis queridos alumnos, estudiantes. Hoy vamos a dar una clase ya también de complemento en relación a lo que ayer un poco desarrollábamos. Ciertamente hoy martes 17 de marzo, siendo las 19:15 horas, un poco lo que remarcábamos ayer. El concepto en sí de crecimiento económico, la cual varía según el PIB, el Producto Interno Bruto, que era lo que desarrollábamos. Y a partir de ahí surge una suerte de paradoja, porque algunos economistas sostienen que es mejor medir el crecimiento a través del otro indicador, que es el Producto Nacional Bruto. Y otros economistas también sostienen de que ninguno de los dos indicadores es muy efectivo, ¿verdad? No obstante, hoy día, en la actualidad, realmente es el PIB el indicador más eficiente porque mide los valores de bienes y servicios producidos por todas las empresas nacionales o extranjeras que están radicadas dentro del territorio geográfico nacional. Reiteramos, el PNB, como ayer lo dijimos, solo contempla la producción de las empresas nacionales exclusivamente y pueden estar radicadas afuera del país o dentro. Es un indicador importante para poder determinar el índice de entrada de dinero propiamente dicho al país, porque lógicamente las empresas que producen afuera generalmente remiten las utilidades al país, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucha fuerza empresarial afuera, pero sí nuestro nivel de flujo económico internamente con empresas extranjeras sumadas hace que tengamos niveles productivos interesantes. Había una estimación del 4.5, fue bajando, hoy se habla de un 3.9, otros sostienen 3.5% de crecimiento en Paraguay, ¿verdad? Ahora bien, y lo decía un poco Keynes, el célebre pensador macroeconómico, que en la primera clase que tuvimos lo mencionábamos. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es el objetivo de la economía? ¿Cuál realmente debe ser? Lo decía Keynes, estudiar las fuerzas que gobiernan al empleo y a la producción en su conjunto, es decir, de qué depende los niveles productivos, la generación de riqueza, de qué depende el empleo, la generación de empleo. Lo que a la ciudadanía, a la población realmente le interesa es su calidad de vida, tener un buen pasar, un buen empleo, posibilidad de adquisición de bienes, servicios, una eventual vivienda. Para eso se diseña lógicamente todo un esquema o un modelo, ¿verdad? Habíamos tocado un poco también de la primera clase la cuestión de ideología. Podríamos hablar de la socialista, la liberal o neoliberal, o las economías más de tipo mixtas, como justamente lo remarcaba Keynes. Él nunca fue muy extremo, él se colocó quizá en el punto intermedio entre el socialismo propio de Marx, propuesto inicialmente, y el liberalismo de Adam Smith, de los siglos XVIII de Adam Smith y XIX de Marx. Él sostuvo lo siguiente, que la intervención del gobierno debe ser moderada, es decir, solamente cuando hay un fallo de mercado, de repente una cuestión crítica, lo que está ocurriendo ahora, un factor exógeno, una pandemia que le importamos de afuera, a nivel mundial, requiere de la intervención del gobierno. El gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados. En la teoría, si vamos a ceñirnos a la teoría de Adam Smith, el gobierno tendría que haberse quedado de brazos cruzados, aplicando la famosa ley laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar. El mundo camina igual, decía. Sin embargo, Keynes sostiene no. Y esto surgía en 1936, tras la Gran Depresión de 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y muchas otras bolsas de valores, en Alemania misma. Recordemos, en Alemania cae la bolsa y eso le da fuerza al movimiento nazi liderado por Adolf Hitler.
en esa década de los 30, y sabemos que cuando patea el bolsillo de la población generalmente hay un cambio de rumbo de paradigma a la hora de escoger sus líderes, ¿verdad? En ese sentido, Keynes sostenía y le recomendaba al gobierno de los Estados Unidos que tome intervención tras la caída de la bolsa de valores, es decir, el oro y plata, las reservas que invierta, que construya puentes, caminos, carreteras. Entonces, esa inyección económica posibilitó la recuperación económica norteamericana, hasta el punto de volver a ser una suerte de potencia mundial posteriormente, ya en la década de los 60, y hoy ni qué decir, ¿verdad? En efecto, y hablemos un poco siempre dentro de lo que es la unidad 1, acerca del crecimiento económico, los recursos, la tecnología. Hoy les había mandado unos materiales justamente de lectura del programa, como para que puedan ir familiarizándose con los conceptos. A mí me interesa mucho la capacidad reflexiva de cada uno de ustedes. ¿Qué entendemos por política económica? Para nosotros, en economía, son las acciones propias que el gobierno se propone ejecutar. ¿Qué hace el Estado por la economía? Y aquí podemos apreciar un poquito sus objetivos, más que nada, ¿verdad? Dentro de lo que es nuestra disciplina, ¿verdad? Se propone varios objetivos, pero nosotros vamos a sustraernos a tres principales: el crecimiento económico, el reparto y la estabilidad en los procesos económicos. El crecimiento económico, ¿qué implica? Fundamentalmente el dotarse de una infraestructura adecuada, caminos, carreteras, puentes, viaductos, telecomunicaciones, amplia gama tecnológica. Eso implica tener un crecimiento económico sostenible. El apoyo a las empresas, préstamos flexibles, eventualmente programas de capacitación, de inversión. ¿Nuestro país cómo está en cuanto a crecimiento económico? Reflexionemos un poquito. ¿Qué a ustedes les parece? ¿Cómo estamos en crecimiento económico? La pregunta es interesante porque la primera reflexión a la que les invito a hacer es que muchas veces no importa el porcentaje. El PIB creció en 4, el PIB creció en 8, el PIB creció en 10%. No, muchas veces no importa el porcentaje, sino lo que importa es que se mantenga el porcentaje. Si vamos a crecer, hay una expectativa de crecer 2 o 3%, y todos los años crecemos 2 o 3%, y así sucesivamente durante un prolongado periodo de 15 o 20 años, excelente. Vamos camino hacia el desarrollo económico, porque se combinan estos dos factores, crecimiento y estabilidad. Ahora, si crecemos un año 8, el otro año decrecemos en 1, menos 1, después vamos a 14 y después crecimos pero solo en 2 y es muy volátil, lo que generamos incertidumbre. O sea, hay crecimientos inciertos, pero no estabilidad. Por eso esa combinación de factores es lo que nos ayuda, ¿verdad? Y cualquier crecimiento, ojo, eso todavía no lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero les voy a dar una suerte de introducción. Ya macroeconomía tuvieron que haber desarrollado las definiciones de los sectores primarios, secundarios y terciarios. Lo que vamos a hacer ahora es entrar un poquito más a profundizar en ello, ¿verdad? Pero si estos tres sectores crecen en forma estable y relativamente en cuanto a porcentajes casi iguales o similares, estamos hablando de un escenario bastante favorable. Pero si, por ejemplo, lo que nos ocurre a nosotros, de repente el sector primario es el que crece, o la torta del PIB, prácticamente la mitad la ocupa el sector primario, y allí estamos hablando de que los otros sectores están un poco decaídos, vulnerables.
Y efectivamente nos ocurre con el sector terciario y el sector secundario. Primario se refiere a agricultura, ganadería, todo lo que es extractivo de la materia prima, que sabemos, las exportaciones de soja, coste que este año han tenido una reducción considerable en relación al año pasado, casi un poco más del 20%. Y con toda esta pandemia, quizás esa tendencia no mejore, ¿verdad? Incluso hablamos de un empeoramiento. Lo mismo pasa con la ganadería. No obstante, este sector sigue siendo muy importante para el gobierno, para la economía nacional. Es un sector ciertamente importante, pero debe de ir acompañado de un sector industrial, que es el secundario, sólido, consistente y fuerte. Nuestro crecimiento en el sector secundario está mejorando, pero tenemos muchos flagelos por encima que resolver, ¿verdad? De hecho, los industriales se quejan siempre de que reciben competencias desleales dentro del país, de la industria textil, de plásticos. El contrabando es un flagelo tremendo, entonces eso hay que combatir justamente para darle mayor fuerza, vigor, pujanza a la industria y al sector industrial. Y este es un sector que genera mucho empleo y empleo productivo y bien remunerado. El secreto de los países desarrollados, y acá tenemos el sector cooperativo de no solo ahorro y crédito, sino el de cooperativas de producción que generan y mucha productividad positiva. Hablamos de crecimiento económico y después hablamos de reparto. El reparto implica equidad distributiva, es decir, que haya una suerte de relativa igualdad o asemejarse por lo menos a una suerte de relativa igualdad de oportunidades. La escuela pública debe ser casi igual en cuanto a calidad a la escuela privada. O sea, el que tiene un poder adquisitivo alto y versus el que familias de estratos muy pobres deberían de ser casi similares. De hecho, en Finlandia, en Noruega, ya ocurre un poco eso. O sea, no hay grandes diferencias en ese aspecto. Sin embargo, en lo que es nuestro continente sí hay profundas diferencias, y los que nacen en familias pobres tienden a tener muchas mayores dificultades para poder alcanzar el éxito profesional, ¿verdad? Entonces hay mucho trabajo por aquí, gente, ¿verdad? Y cuanto a lo que son los objetivos de estabilización, esto implica empleos garantizados, implica inflación controlada, implica una suerte de equilibrio en la balanza de pagos para los de comercio exterior, que es lo que entramos a analizar. Las exportaciones versus las importaciones tienen que estar equilibradas. En nuestro país más o menos ocurre eso. El primer semestre es netamente de exportación, casi 12.000 millones de dólares movemos, y el segundo semestre importación, y más o menos esa cifra cercana estamos moviendo dentro de lo que es la economía, ¿verdad? Y un equilibrio fiscal, que no haya un déficit. Ahí está un gran problema, porque ¿qué es el déficit fiscal? Resumiendo rápido, la diferencia entre ingresos y gastos públicos. ¿Y qué está ocurriendo? Que lo que recaudamos no excede a lo que gastamos, al contrario. Entonces estamos con un negativo siempre, y eso lo tenemos que financiar de alguna manera, ¿verdad? Muchas veces debiendo, emitiendo bonos, y eso genera mayor deuda. Estamos hablando de una deuda de un poco más de 8.500 millones de dólares, que bueno, futuras generaciones la van a tener que seguramente pagar, y los intereses sí se pagan año a año. Entonces es un tema también para el debate, ¿verdad? Esas son las aristas fundamentales, pero hay otros objetivos más que no nos vamos a concentrar tanto, porque bueno, estos son los principales y fundamentalmente lo que deben ustedes saber como profesionales, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas o acciones del Estado? En el libro de Samuelson habla bastante al respecto. Les invito ya a ir leyendo el capítulo 1, 2 y 3, por favor. Lecturas reflexivas. Más que nada, acciones
que cotidianamente se van realizando. Ejemplo, mejorar la recaudación impositiva con los controles, buscando ¿qué? Salirnos del déficit fiscal. Y con esos recursos empezar a invertir en obras sociales, salud, vamos también a reparto, educación, vamos un poco más al objetivo de reparto. Esas son una de las acciones, por ejemplo. Otra, en los fondos FONACIDE, los fondos de desarrollo para la inversión, que se apliquen realmente a ellos. Ahí no vamos al objetivo de crecimiento, pero no para otra cosa. Tenemos que tener un esquema de control muy importante y la ciudadanía también tiene que controlar, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿y el rol del gobierno cuál es? Finalmente, ya finalizando un poco la clase digamos, de hoy en cuanto a lo que respecta a nuestra parte presencial, ¿qué implica entonces las acciones del gobierno? De acuerdo a Keynes, tomar el control moderado, es decir, a diferencia quizás de modelos dictatoriales, mercantilistas o de repente o muy de corte socialista, donde hay sí ya un modelo mucho más restrictivo. No, en el caso de Keynes, solamente cuando hay desequilibrios en el mercado, como el caso ahora de la pandemia, ejemplo, ¿verdad? Y apoyar, lógicamente, acciones que propendan al mejoramiento de la calidad de vida, educación fundamentalmente. ¿Y cuál es el rol de la ciudadanía que podemos agregar aquí? El del compromiso, el de la participación. Hoy día, ¿qué se nos pide a los ciudadanos? Nos piden responsabilidad, nos piden patriotismo, ¿verdad? ¿Qué yo les pido a ustedes como alumnos? Les pido que sean responsables, que estudien, que puedan eventualmente colaborar dentro de lo que es su sector. ¿Cuál es la responsabilidad civil que tenemos? Fundamentalmente la de ejercer nuestro derecho a voto. Responsable, serio, contribuir con proyectos empresariales en las diferentes organizaciones en las que estamos, una calidad en el asesoramiento, dejar en alto el nombre de los profesores de la universidad, de su familia. Y hoy nos piden una cosa, y con esto vamos cerrando. Ya les quiero pedir que puedan, dentro de este tiempo de quedarse en la casa, hagan lecturas de Samuel, bien se me pueden pasar por audio al grupo o al privado, sus dudas, consultas, aprendan la jerga económica. Y le dejo este mensaje. Quedarte en casa y ser responsable. Quiero agradecerle a mi hijo, Hola. Adolfo, que me está ayudando con estas clases, así que bueno, espectacular, saludo de codo. Bueno, y espero verlos dentro de este ambiente el próximo martes con ustedes. Así también ya les voy a pasar algunas tareas. Más que nada me gustaría que a mi correo electrónico, la primera tarea, puedan escribir un breve comentario acerca de la situación económica actual. ¿Cómo podría afectar el COVID-19 dentro de lo que es la economía en sí? ¿A ustedes qué les parece? Unas 8 o 10 líneas, no hace falta que me hagan en PowerPoint, ni en PDF, ni en Word. Directamente al correo me escriben a este correo. Vale, puntos por supuesto. Así que me pasan entre hoy y mañana, voy a estar esperando hasta el viernes, entonces, y les voy a dar algunas devoluciones, ¿verdad? Pero por lo menos 8 o 10 líneas, y también me ponen su número de cédula en el correo como para ir también asentando la presencia activa y la participación de ustedes. Así que bueno, que tengan un buen descanso, a quedarse en casa. Muchas gracias.